En este segundo video me interesa presentar algunas cuestiones vinculadas con el concepto de cultura brevemente y que tiene que ver con las distintas definiciones de cultura, ¿sí? De acuerdo a algunas preguntas, por ejemplo, ¿a qué grupo se asocia la producción cultural o las manifestaciones culturales? Ahí tenemos un tipo de clasificación, ¿sí? Podemos identificar en cultura de élite, por ejemplo, cuando quienes producen y quienes consumen esas obras, ¿sí? O esas manifestaciones culturales son los grupos dominantes eh, de una sociedad. Si esos grupos son grupos subalternos, las clases trabajadoras, sectores populares, bueno, de lo que se habla es de cultura popular, ¿sí? Entonces, cuando preguntándose por los grupos a los cuales se asocia estas manifestaciones culturales, bueno, ahí tenemos un tipo de clasificación. Cultura popular, cultura de élite o alta cultura también, digamos que ya tiene una carga valorativa, ¿sí? Cultura masiva también, que tiene que ver con esas producciones culturales ligadas con la industria cultural, las producciones culturales que están orientadas, sobre todo hay algunas caracterizaciones en donde plantean que esas, esas obras o esos bienes culturales están centrados en el consumo, ¿sí? En la búsqueda del éxito, por ejemplo, ¿sí? Del éxito en ventas, en usuarios, en visualizaciones, podríamos decir ahora, ¿sí? Entonces, bueno, esa cultura masiva también tiene ciertos recortes, ¿sí? Entonces, bueno, estas definiciones de cultura vinculadas a grupos o a quienes producen o a quienes consumen estas manifestaciones culturales. Entonces, en esas definiciones podemos clasificar en términos de cultura, alta cultura o cultura de élite, cultura popular, cultura masiva, ¿sí? Respecto de la caracterización de cultura masiva, también a veces hay cierta superposición o en ciertas caracterizaciones en donde hay como una superposición entre cultura popular y cultura masiva. Y hay quienes, bueno, discuten esta cuestión, ¿no? Porque que algo sea popular no habla de su popularización, ¿no? En el sentido de, bueno, determinado fenómeno cultural, como es extendido, ¿sí? Es popular, pero en realidad lo que está diciendo esa calificación, esa palabra tiene que ver con que ese fenómeno es masivo, ¿sí? Es consumido por el gran público, ¿sí? Por eso es popular, no porque tenga que ver con las clases trabajadoras, ¿sí? Y hay quienes plantean una distinción entre popular masivo y popular masivo, ¿sí? En donde, digamos, cuando se habla de popular masivo, lo que se plantea es que, digamos, hay cierto componente de resistencia, digamos, lo que implica lo popular, ¿sí? Tiene que ver con un componente de contestación, de resistencia, ¿sí? Que lo masivo, lo meramente masivo, o lo que se caracteriza únicamente como masivo, es lo producido por la industria cultural, que está sesgado, digamos, por esta búsqueda del éxito, ¿no? Que está marcado por el mercado, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay una discusión interesante entre la cultura popular, la masiva, bueno, cómo circula, porque podemos pensar en estas clasificaciones que ayudan a ordenar eh, estas distintas manifestaciones, pero lo cierto es que muchas veces, digamos, lo que más caracteriza a la dimensión cultural es la circulación de las obras. Entonces, puede pasar que haya obras o autores, autoras, ¿sí? Cuyo origen es en una área, ¿no? En una porción de ese ordenamiento del mapa cultural, y resulta que atraviesan fronteras. Entonces, eso es muy propio también de lo cultural, la circulación.
que hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo presente, ¿sí? Esto permite ordenar. Otra clasificación que ustedes van a ver en el texto de Auger y Ben-Sekri, respecto de la definición de cultura, es, bueno, qué incluye y qué excluye. Entonces, a partir de delimitar, ¿sí?, ese campo al cual denominamos cultura, bueno, podemos encontrar, tal como lo caracterizan los autores, es que hay un tipo de visión de la cultura, un tipo de concepción, que es una concepción amplia, ¿sí?, del concepto de cultura, como modo de vida, ¿sí? En general lo que se caracteriza como esta visión antropológica, ¿no? En el sentido antropológico, se dice. La cultura en sentido antropológico. Bueno, tiene que ver con prácticas, con símbolos, con significados, además de obras, agentes, ¿no? Digamos, no solo lo que tiene que ver estrictamente con el arte o lo cultural, sino que refiere a un ámbito, ¿sí?, que incluye prácticas, sentidos, significados, ¿sí? Frente a esta concepción de cultura, hay otra, acá lo que refiero es a distintas discusiones que se han dado dentro de las ciencias sociales y las ciencias humanas respecto a, bueno, cómo definir, ¿no? O cómo abordar. Entonces, a la hora de abordar, bueno, cómo se concibe esa dimensión, esa porción de la vida social. Otro sentido es el de la cultura en un sentido más restringido, ¿sí? Que refiere a un saber específico, ¿sí?, a prácticas específicas vinculadas con ese saber, a instituciones, a distintos agentes, ¿sí? Entonces, esta visión refiere a una porción recortada de la realidad, ¿sí? Ahí podemos identificar, vamos a ver a uno de los autores dentro de esta perspectiva, que es Howard Becker, que en los mundos del arte, bueno, aborda el fenómeno cultural a partir de esta visión, ¿sí?, más restringida, en donde lo que concibe es el mundo del arte y de la creación cultural como un ámbito colaborativo en donde intervienen distintos agentes, ¿sí? Por ejemplo, piensa en una orquesta y entonces dice, bueno, es necesario que haya un lenguaje musical, que haya quienes se ocupan de construir instrumentos, hay quienes son quienes gestionan las salas en las cuales la orquesta ensaya, hay músicos que estudiaron la ejecución de su propio instrumento, trabajan de manera colaborativa, ¿sí?, no solo estos distintos agentes que estuve mencionando, sino en el marco de la orquesta, ¿sí? Hay colaboración y cooperación, ¿sí? Entonces, bueno, de lo que habla este autor es sobre la producción de arte, ¿sí?, de alguna manera, producción de cultura. Otro tipo de clasificación dentro de la sociología tiene que ver, que aborda el fenómeno cultural, es sociología de la cultura o sociología cultural versus sociología cultural. Ahí hay una disputa teórica en donde, bueno, la sociología de la cultura estaría centrada en el análisis de los fenómenos culturales, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, el público de los museos, este ejemplo que mencionaba recién de Becker, ¿no? Cómo se produce cultura, entonces cómo los distintos agentes participan, ¿sí?, en esa producción de cultura, qué saberes se ponen en juego, cuál es el tipo de vínculo que hay, ¿sí?, la fotografía, digamos, distintos objetos culturales que son analizados desde la sociología, ¿sí? Y entonces también podemos ver, digamos, cómo el origen social influye en determinados consumos culturales, ¿sí? Cómo se construye cierto gusto, ¿sí?, respecto de determinados bienes culturales, ¿sí? Esas percepciones,
las preferencias respecto de algunos objetos culturales por sobre otros y cómo el origen social influye en eso, ¿no? También, bueno, un poco mencionábamos también en el primer video la cuestión de las prácticas ligadas con el contacto con la cultura, ¿no? Las relaciones, bueno, no lo mencioné, pero en el texto de Claudio Bencetri sobre los fanáticos de la ópera, bueno, cómo se desarrolla un vínculo de amor apasionado de cierto público con la ópera, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahí hay un recorte, ¿sí? Es una visión más recortada del objeto cultura, ¿sí? De las manifestaciones, y se podría identificar con una sociología de la cultura, ¿sí? Por otro lado, frente a esta visión está la sociología cultural, que plantea una cierta autonomía de la cultura respecto a otras dimensiones, ¿sí? Y es súper polémica, es súper interesante también, porque lo que señala es, bueno, que incluso es independiente y autónoma de la economía, ¿no? Que es una vinculación que se hace de manera muy frecuente, ¿no? De, bueno, cómo la estructura material influye, determina, condiciona los epifenómenos, la dimensión cultural. Bueno, esta visión viene a romper con eso, y lo que dice es que, bueno, es totalmente autónoma, y entonces, bueno, hay que darle esa entidad y cuál es la influencia que tiene lo cultural en las prácticas sociales, ¿sí? Es muy interesante y muy disruptiva esta visión. Otra caracterización que para América Latina es muy interesante tiene que ver con la caracterización de las culturas híbridas, ¿sí? Y que implica contacto entre distintas formaciones culturales en distintos registros, ¿sí? Por un lado, una de las formas, ¿no?, de contacto tiene que ver con el mestizaje, ¿sí? De mezclas interétnicas, por ejemplo. Otro es el sincretismo, que tiene que ver con la mezcla de creencias, ¿sí? Son distintas dimensiones, de raíz étnica o de creencias que puede tener que ver con lo religioso, con cosmovisiones, ¿sí? Y la creolización, zonas de contacto acotadas, ¿sí?, de la cultura, que toman contacto y crean de alguna manera algunas manifestaciones específicas, particulares, a partir de ese contacto. Mientras que la hibridación abarca un conjunto de procesos en que algunas estructuras o prácticas sociales que son discretas, es decir, que tienen contornos específicos, que existían en forma separada, se combinan para crear nuevas estructuras, nuevos objetos, nuevas prácticas en los que se mezclan los antecedentes y dan lugar a algo diferente, ¿sí? Digamos, ahí esta cuestión de la hibridación tiene que ver con que estas estructuras o prácticas que tenían contornos específicos crean algo nuevo en su combinación, ¿sí? Los trabajos dentro de esta perspectiva que analizan la hibridación buscan liberar a los discursos sobre la identidad, la etnia y la nación de las determinaciones biologicistas y esencialistas. Y además discuten con ciertas pretensiones de purismo y autenticidad de las sociedades. Es interesante pensar en términos de hibridación, porque de alguna manera discute con la idea de esencialismos, ¿sí? Entonces, esta cosa de la pureza, ¿no? Esta expresión cultural es la auténtica, es la verdadera, ¿no? Bueno, las híbridas también tienen un componente que tiene valor en sí mismo también, ¿no? Porque contiene a los antecedentes. Entonces, bueno, es lo que se señala también respecto a estos estudios es que es necesario recordar que si bien los contactos son inevitables, ¿no?, sobre todo en sociedades globalizadas,
en un contexto global, pueden realizarse en situaciones, en condiciones, perdón, asimétricas y desiguales. Esta es una cuestión interesante, ¿no? Sobre la cual también vamos a trabajar a lo largo de la materia y que tiene que ver con que con la desigualdad y las relaciones de desigualdad y de jerarquía que hay en el ámbito cultural también, ¿no? Entonces, bueno, esos contactos y esas hibridaciones no siempre se dan en un contexto de igualdad entre las partes, ¿sí? Por otro lado, hay cierta advertencia sobre los peligros de homogeneización por el aumento de las mezclas interculturales, ¿sí? Hay estudios sobre el tema que señalan que se amplía, por un lado, la variedad de ofertas y que el desafío es el crecimiento concentrado de las industrias culturales, ¿sí? Eso es una de las advertencias que se hace, porque implica mayor homogeneización y reducción de la oferta de distintas, de distintas, sí, de distintas obras, distintos lenguajes, ¿no? En la medida en que no tienen éxito económico. Entonces, en la medida en que se rige únicamente por la búsqueda del éxito económico, bueno, eso trae problemas, ¿sí? Entonces, implica mayor complejidad del fenómeno, ¿sí? Bien, para terminar, vamos a dejar en el aula virtual un audio sobre el texto de Auger Ibn Sekri, que es el que tienen que leer. Entonces van a tener, por un lado, el texto, por otro lado, el audio, y vamos a dejar también una lección, que es algo bastante sencillo, que es para que ya vayan ahí moviendo los engranajes de la materia y vayan teniendo contacto, que es una serie de preguntas, múltiple choice, muy sencillo, para que ustedes respondan en función de la lectura y la escucha sobre ese texto. Bueno, nos vemos el próximo martes con la bibliografía. Todo el cronograma de la materia está en el aula virtual, lo vamos a hacer circular igual. Ahora no tengo, a ver, esperen, que tengo acá a mano, tenía, pero no me lo puse a mano, acá. Para el martes que viene, vamos a trabajar con dos capítulos de un texto de Raymond Williams, que se llama Marxismo y Literatura, y vamos a ver dos capítulos, son muy cortitos, léanlos, porque vamos a trabajar sobre eso. Uno es hegemonía y otro es dominante, residual y emergente. Así que bueno, nos vemos el martes que viene en el aula y bueno, nos seguimos comunicando a través de los medios digitales. Chao.